Me dice Jaime Josué Vargas, ¿vale la pena salir a votar este 1 de junio? Opinión, por favor, yo no lo haría. No es una elección real y es para un puesto que no debe ser de elección popular. Porque la elección popular es para aquellos que toman decisiones respecto a las leyes. O las forman o las redactan, que es para lo que eliges a diputados y senadores, o hacen que se cumplan, que es para lo que eliges al Ejecutivo. El judicial es otra cosa. El judicial está para supervisar la no aplicación de las leyes, determinar cuando no se aplican las leyes y establecer las sanciones que las propias leyes establecen, impartir las sanciones que las propias leyes establecen para quienes no cumplan con las leyes. El juzgador tiene una labor técnica que realizar, no es una labor política. El diputado, el senador y el ejecutivo tienen labores políticas. El juzgador no. El juzgador es un técnico que conoce el derecho, que conoce la jurisprudencia, que se sabe las leyes y que puede determinar en un momento dado si se ha infringido o no una ley. Elegir a gente que se presenta sin demostrar los conocimientos necesarios al respecto de las leyes mexicanas, que son complicaditas, porque a todos los presidentes de México les gustaba que sus cámaras de diputados expidieran porrones de leyes, muchas de las cuales nunca se cumplieron siquiera, sin tener que demostrar su capacidad, se han presentado y han sido apoyados por el gobierno, porque el gobierno quiere jueces que le digan, sí señora, nada más. Jueces que no tengan idea de derecho, como es el caso de Lenia Batres, ¿no? A la que nombraron magistrada porque se le ocurrió a López Obrador, que ha demostrado una incapacidad tal que no ha resuelto un solo asunto desde que está en el cargo. Entonces, yo no iría a votar. Yo creo que si se van a burlar de su abuelita, ¿no? No se vota por los jueces. Y cuando dice, ay, en Estados Unidos se vota, porque luego de pronto Estados Unidos es como su norma, ¿no? Ay, en Estados Unidos se vota a los jueces. Hombre, se vota a los jueces locales, pero no se vota a los jueces de la Suprema Corte, porque los jueces de la Suprema Corte de los estados y del país, en el caso de Estados Unidos, son propuestos por el Ejecutivo y avalados por el Legislativo con base fundamentalmente en su profesionalismo y capacidad y conocimiento de las leyes, que finalmente son las que van a determinar si se están cumpliendo o no. Y si hay huecos legales, cómo interpretar la ley para cubrir esos huecos legales. Yo no lo haría. Simple y sencillamente yo no lo haría. Ni me interesaría en hacerlo.